La física y su impacto en la ciencia y la tecnología. La física es la ciencia que estudia la naturaleza. En un sentido más amplio, la física es la ciencia básica que estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico, aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable. La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar explicación a los diferentes fenómenos de la naturaleza que se presentan cotidianamente en nuestra vida diaria, como por ejemplo algo tan común para algunas personas como puede ser la lluvia, entre muchos otros. La física es la ciencia dedicada al estudio de las fuerzas que se dan en la naturaleza, en el más amplio sentido de la búsqueda del conocimiento. También la física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, tiempo, la materia, la energía y sus interacciones. La física es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales, estudia las propiedades, así como la energía y sus interacciones. La física tiene sus orígenes con los antiguos griegos, quienes trataron de explicar el origen del universo y el movimiento de los planetas. 500 años antes de la era cristiana, pensaban que todas las cosas que nos rodean, es decir, la materia, estaban constituidas por pequeñas partículas. Otros explicaban que la materia estaba constituida por 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. La palabra física proviene del vocablo griego física, cuyo significado es naturaleza. La física es, ante todo, una ciencia experimental, pues sus principios y leyes se fundamentan en la experiencia adquirida al reproducir de manera intencional muchos de los fenómenos naturales. La física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no existen cambios en la composición de la materia. La física es la ciencia que estudia la energía, sus manifestaciones y transformaciones y su relación con la materia. La física es la ciencia natural que trata del comportamiento y la comprensión de la materia y de sus interacciones en el nivel más fundamental, los telescopios. Resulta tan amplia la gama en la que podemos hacer física, que en cierto sentido se puede considerar que las áreas más especializadas de la ciencia son ramas de la física, y que generalmente quienes las realizan no piensan ni hablan como físicos. Toda la historia de la física, los científicos se han interesado en dar un uso práctico de sus conocimientos para la elaboración de ciertos dispositivos que ayuden a facilitar una tarea, mediante el uso de los principios de la física. Desde la antigüedad, las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan, el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, etc. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas y sin realizar verificaciones experimentales, concepto este inexistente en aquel entonces. Por tal motivo, algunas interpretaciones falsas, como la hecha por Ptolomeo, la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros, perduraron por cientos de años. En el siglo XVI, Galileo fue pionero en el uso de experimentos. Para validar las teorías de la física, se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia, de la dinámica, y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor. Hechos históricos. La física se desarrolla en función de la necesidad del hombre de conocer el mundo natural y controlar y reproducir las fuerzas de la naturaleza en su beneficio. Física en la antigüedad. Fue en la Grecia antigua que son realizados los primeros estudios científicos sobre los fenómenos de la naturaleza. Surgen los filósofos naturales, interesados en racionalizar el mundo sin recurrir a la intervención divina. La física estudia, por lo tanto, un amplio rango de campos y fenómenos naturales, desde las partículas subatómicas hasta la formación y evolución del universo, así como multitud de fenómenos naturales cotidianos, caracterizados por cierta geometría y topología y cierta evolución temporal y cuantificados mediante magnitudes físicas como la energía.
Ramas principales. Para su estudio, la física se puede dividir en 3 grandes ramas: la física clásica, la física moderna y la física contemporánea. La física clásica se encarga del estudio de aquellos fenómenos que ocurren a una velocidad relativamente pequeña, comparada con la velocidad de la luz, en el vacío y cuyas escalas especiales son muy superiores al tamaño de átomos y moléculas. Dentro de la física clásica se encuentra la mecánica, la termodinámica, mecánica ondulatoria, óptica, electromagnetismo, que es la electricidad, y magnetismo. La física moderna se encarga de los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. Fue desarrollada en los inicios del siglo XX. Dentro del campo de estudio de la física moderna se encuentran la relatividad, la mecánica cuántica, que se divide en la física de partículas y la gravitación. La física contemporánea es el inicio del estudio que revoluciona el pensamiento, abre las puertas hacia un futuro lleno de tecnología física. A través del tiempo nos ha demostrado los aspectos que posee un elemento simple que día a día nos mejora la vida. La física posee diversas ramas, las cuales tienen un inicio a partir de la época contemporánea, pues fue en esa época en la que los descubrimientos se dieron a conocer. La física se encarga de aquellos fenómenos que ocurren a una velocidad relativamente pequeña. Personajes destacados de la física y aportes: Demócrito, 460 a.C., 370 a.C., filósofo griego que desarrolló la teoría atómica del universo. Su teoría atómica anticipó los modernos principios de la conservación de la energía y la irreductibilidad de la materia. James Prescott Joule, 1818-1889, físico británico nacido en Salford. Utilizando muchos métodos independientes, Joule determinó la relación numérica entre la energía térmica y la mecánica, o el equivalente mecánico de calor. René Descartes, 1596-1650, filósofo, científico y matemático francés. Los estudios de Descartes sobre óptica le llevaron al descubrimiento de la ley fundamental de la reflexión: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C., filósofo y científico griego que propone un universo esférico y finito, que tiene la Tierra como centro. Aristóteles sostiene también que los cuerpos más pesados de una materia específica caen de forma más rápido que aquellas que son más ligeros, cuando sus formas son iguales, concepto equivocado que se aceptó como norma hasta que el físico y astrónomo italiano Galileo llevó a cabo su experimento con pesos arrojados desde la torre inclinada de Pisa. Leonardo da Vinci, 1452-1519, artista florentino y uno de los grandes maestros del Renacimiento. Sus innovaciones en el campo de la pintura determinaron la evolución del arte italiano. Durante más de un siglo después de su muerte, sus investigaciones científicas, sobre todo en el área de la anatomía, óptica e hidráulica, anticiparon mucho de los avances de la ciencia moderna. En el campo de la anatomía estudió la circulación sanguínea y el funcionamiento del ojo. Realizó descubrimientos en meteorología y geología. Conoció el efecto de la luna sobre las mareas. Anticipó las concepciones modernas sobre la formación de los continentes y conjeturó sobre el origen de las conchas fosilizadas. Por otro lado, es uno de los inventores de la hidráulica y probablemente descubrió el hidrómetro. Las aportaciones de la física. Hoy en día, las invenciones que ha dejado la física ha dado un gran avance en la tecnología de distintos ámbitos, evolucionando a lo largo de la historia, siendo estos aplicables en diversas ramas de la ciencia y nuestra vida cotidiana. Algunos ejemplos de esto serían: en 1590 el microscopio compuesto por Zacharias Janssen de origen holandés. En 1593 el termómetro de agua por Galileo de origen italiano. En 1608
El telescopio, por Hans Lippershey, de origen holandés. En 1643, barómetro, hecho por Evangelista Torricelli, de origen italiano. En 1656, el reloj de péndulo, por Christian Huygens, de origen holandés. En 1668, telescopio reflector, por Isaac Newton, de origen británico. En 1672, máquina de calcular, por Gottfried Wilhelm, de origen alemán. En 1714, termómetro de mercurio por Daniel Gabriel Fahrenheit, de origen alemán. En 1821, el motor eléctrico por Michael Faraday, de origen británico.